Seguimos allí en Puerto Lumbreras porque en esta localidad se ha instalado un servicio que deben ustedes conocer si no lo han hecho ya. Es un servicio que esperemos que no tengan que hacer uso de él, pero bueno, deben saber que existe. Es la mediación. Y para hablar de eso tenemos aquí a una experta, a una mediadora. Ella es María del Mar González. Bienvenida, buenas noches. Buenas noches, encantada. Vamos a empezar por el principio. María del Mar, ¿qué es ser mediadora? ¿Para qué sirve la mediación? Bueno, la mediación es un método alternativo, y digo alternativo, después lo aclararé, es un método alternativo de resolución de conflictos, donde las partes que tienen un conflicto, con la ayuda de un mediador o mediadora, que va a actuar de manera imparcial y neutral, van a poder resolver su conflicto a través del diálogo e intentar llegar a un acuerdo. Y digo alternativo que realmente es y no es, porque la mediación no pretende sustituir al juzgado. Es decir, está lo que se llama la tutela judicial efectiva. Todo ciudadano tiene derecho a acudir a un juzgado o a un tribunal, pero sí que es un método complementario. Es decir, podemos tener un conflicto entre tú y yo y deberíamos intentar, en lugar de ir a la justicia, intentar resolverlo a través del diálogo. ¿Qué beneficios supone eso? Pues tiene muchos. Uno de ellos es el tiempo de espera de respuesta del juzgado no es el mismo que podemos tener tú y yo para resolver un conflicto. Claro. Es mucho más corto. Sí. No solamente eso, es un método también confidencial, es decir, no tiene por qué enterarse nadie que nosotros tenemos un problema, cosa que en un juzgado, en principio, son actos públicos. Sí, claro. Luego también hay un coste emocional. Por ejemplo, vamos a pensar en que dos vecinos pues tienen un conflicto, ¿no? Pues porque, no sé, por bajar la basura en el ascensor y uno denuncia al otro. Podemos tirarnos 2 años esperando que el juez diga quién tiene la razón o quién no tiene la razón y estamos 2 años sin hablarnos con el vecino, cosa bastante emocionalmente costosa. Entonces, si intentamos resolverlo hablando y algo mucho más rápido y más económico, porque un juzgado, evidentemente, se necesita dinero para un abogado, un procurador, claro. También depende, ¿no?, de si se necesitan esas dos figuras. Pues claro, la mediación todo eso lo evita. Entonces, beneficios por todos lados. Vamos a poner casos prácticos para que la gente se haga una idea de hasta qué punto puede llegar un mediador, en qué ámbitos puede trabajar un mediador como tú. Casos para que la gente vea que es algo natural, es algo normal. Cuéntanos. Sí, hombre, sobre todo lo que más llega son conflictos vecinales, conflictos familiares, es decir, la disolución de la pareja, bueno, lo que yo siempre digo, la pareja se rompe, pero los padres siguen siendo padres, claro. Los progenitores están ahí, los niños están ahí. Entonces, la pareja, pues bueno, muchas veces tiene problemas de comunicación, la relación es nefasta, pues pueden acudir al mediador o a la mediadora, a través de la mediación, pueden resolver ese problema. O, por ejemplo, conflictos escolares, pues son también conflictos bastante frecuentes, ¿no? ¿Escolares? Por ejemplo, que, ¿entre menores? Entre menores, que hay distintas formas de mediación escolar, pero, por ejemplo, entre un padre o una madre con el centro educativo, entonces una mediación, un acercamiento del centro educativo con el padre o la madre, es decir, que en ese sentido pues también se interviene. Pero o, por ejemplo, filioparental, es decir, cuando tenemos un problema de padres con hijos, pues, por una serie de circunstancias, que incluso pues, los hijos dejan hablar a los padres, hay conflictos realmente graves y todo eso se puede llevar a mediación. Los más comunes, los que llegan a tu mano. Sobre todo familiares. Sobre todo familiares. Muy bien. Precisamente vengo a preguntarte esto porque indagando, preparando esta entrevista, de lo que más se hablaba en los artículos en el ámbito de la abogacía es precisamente la defensa de la figura del mediador o de la mediación, hacerla prácticamente obligatoria en esos casos en los que se produce un divorcio conflictivo, que es habitual, más de lo que quisieran. Sí. ¿Eres partidaria de esto? A ver, hay un antes y un después, desde enero del 2019. En el Consejo de Ministros del Estado se aprobó el anteproyecto de ley de impulso a la mediación. Y digo que hay un antes y un después porque antes la única normativa que regulaba la mediación era la Ley 5/2012 de mediación en asuntos civiles y mercantiles. Esa ley contemplaba la mediación con carácter voluntario, es decir, las partes si querían iban a mediación y si no, no iban. El juez podía decirle en una mediación intrajudicial, es decir, a través del juzgado, oiga, yo quiero que ustedes vayan a mediación, y iban a la sesión informativa, pero si querían se quedaban, si no, no. Bueno, eso es similar a lo que va a pasar ahora, pero que con carácter extrajudicial era totalmente voluntario. Totalmente voluntario. ¿Qué pasa? Que con la aprobación del anteproyecto de ley de impulso a la mediación hay un después. ¿Y un después por qué?
porque ante determinadas materias las partes, es decir, las personas que tienen un conflicto, sí están obligados a acudir a mediación, pero a acudir a una sesión informativa y exploratoria. Es decir, acuden a esa primera sesión y si las partes deciden que no quieren seguir en el proceso de la mediación, no pasa nada, pero sí están obligados a asistir a esa... Pero claro, eso se tiene que aprobar. Ahora con lo que ha pasado del gobierno y tal, claro, no se ha aprobado. Pero si se aprueba... Pero es la idea. Es la idea. Es la idea. Hay una vacatio legis, es decir, hay un periodo de cumplimiento de 3 años, hasta dentro de 3 años no va a poder ser obligatorio. Eso, pero va a haber un antes y un después porque la gente va a conocer la mediación. La mediación no avanza lo que tiene que avanzar porque es una gran desconocida. Y tenemos países, que no estoy hablando de Nueva Zelanda ni Canadá, tenemos países muy cercanos como por ejemplo Italia u otros países, Portugal y tal, que han impuesto hace ya años la sesión informativa obligatoria y la mediación exponencialmente ha crecido. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando pues que la gente no la conoce, la gente pues sí, la oye hablar, pero piensan que van a perder derechos, piensan que más vale un juicio que... pero que va, es decir, ni mucho menos, damos una respuesta más rápida, menos costoso y son beneficios por donde lo mires. Precisamente, hablando de, imagínense, simplemente hay que aplicar la razón, la lógica y se reduce en tiempo y en dinero. Hay un estudio de la Unión Europea hecho hace ya 8 años, sería interesante conocer cuál es el balance actualmente en países como los que María del Mar estaba comentando ahora mismo. Por ejemplo, en Italia, el ahorro es de 860 días, más de 2 años, y más de 7.000 euros por disputa. En Bélgica, utilizando también la mediación, se puede ahorrar aproximadamente 330 días, casi un año, y 5.000 euros por disputa. ¿Tenemos datos del ahorro aquí en España ahora mismo, María del Mar? Pues hombre, sabiendo lo que vale un juicio y sabiendo más o menos lo que puede costar una mediación, claro, eso va a depender de las sesiones. El caso, pues claro, la mediación es más barata que un juicio, evidentemente. Poner en marcha la maquinaria de un juzgado vale dinero. Pero también es cierto que depende de las sesiones que estén en los mediados, vale un dinero, pero desde luego lo que está clarísimo es que el coste es muchísimo más inferior que un juicio. Y el proceso emocionalmente, entiendo que claro, también se... porque una mediación que no sea excesivamente complicada, con 4, 5, 6 sesiones, la has concluido. Pero claro, es que estamos hablando de que el tiempo de respuesta de un juzgado, pues nos podemos ir fácilmente a 2 años, año y medio, fácilmente. Entonces, claro, hay determinados procesos que llevan un coste emocional muy elevado, sobre todo en conflictos familiares, en conflictos, por ejemplo, entre empresas. El hecho de que una empresa tenga un conflicto con otra y sea vox populis, pues sí que puede afectar a su marca. Absolutamente. Entonces, claro, estamos hablando de que si acudes a una mediación organizacional, pues es mucho más rápido, el coste es menor y luego hay una protección de tu marca. Porque, claro, hablar de la palabra conflicto tiene una connotación negativa. Yo tengo un conflicto, madre mía, tal, pero es que, bueno, el conflicto es inherente a la persona. Pero sí que es cierto que la mediación es un buen método de resolverlo. Y ahora, si esto se aprueba, va a haber determinadas materias que van a entrar dentro del procedimiento de mediación, como, por ejemplo, la mala praxis profesional, las herencias... y las herencias también es claro, un tema... el derecho al honor, a la intimidad y a la imagen, el tema de los alimentos, del reparto de alimentos, es decir, hay una serie de materias, o por ejemplo cantidades inferiores a 2.000 euros, siempre que no procedan de un efecto de consumo. Hay una serie de materias que, entre comillas, son, en fin, muy penosas a nivel, sobre todo, de coste emocional, que se pueden resolver a través de la mediación. Por eso yo creo que ganamos todos. ¿Qué porcentaje de éxito tienes? Ya no tú como profesional, aunque el dato a lo mejor lo tienes tú por tu actividad, pero ¿qué porcentaje de éxito hay en estos casos de mediación? Pues los estudios plantean que también depende, estamos hablando de distintos ámbitos, de una mediación intrajudicial o extrajudicial, es que depende. Pero bueno, en principio... Extrajudicial, es decir, no lo necesito, pero voy a probar a ver si con este paso lo soluciono. Pues los datos a nivel general entre el 70, 80, 85%. O sea que verdaderamente es que... Lo que pasa es que, claro, que sí que es cierto que hay personas que están convencidas de que, bueno, que la solución de su conflicto tiene que pasar inexcusablemente por un juzgado. Claro, vale. Hay una predisposición también para que esto se resuelva.
todos tienen que ser flexibles, entiendo, tiene que haber una labor de flexibilidad por ambas partes. Ahí es donde tu figura juega un papel fundamental. Sí, a ver, sin perder la neutralidad y la imparcialidad, que es una de las características del mediador o la mediadora, está claro que las partes tienen que flexibilizar posturas, es decir, no se trata de que yo ceda para que tú cojas terreno, no, se trata de intentar llegar a un acuerdo. Y claro, si yo voy a mediación y mi postura es inamovible, la mediación no vale. En ese caso lo mejor es coger y poner nuestro problema, nuestro conflicto en manos de un tercero, que va a ser el que va a decidir. Pero siempre uno va a estar convencido o cree que va a ganar, cuando termina el juicio, una parte cree que va a ganar y la otra estoy convencida que piensa que ha perdido. Entonces de lo que se trata es de sentarse y ver, es decir, moverme de mi posición a mi necesidad. Y eso supone no una cesión, no me gusta la palabra, pero sí una flexibilización o una flexibilidad de postura. Evidentemente que sí. Trabajas con la ley, es decir, claro, te colocas en medio de la mesa y, señores, si ustedes no llegan a un acuerdo, al final entra en juego un tercero, que es el juez. Que es el juez. Va a dirimir, claro, su conflicto un tercero. Efectivamente. Entonces tú les tienes que advertir de lo que puede pasar si no se soluciona en este momento. Sí, ¿no? sí, es decir, por eso digo que la mediación es un método complementario, no es alternativo, porque está claro, es decir, si yo misma como mediadora veo, primero, que el tema no es objeto de mediación o que las partes actúan a mala fe, o incluso, no respetan las propias normas de la mediación, como por ejemplo el turno de palabra, sin ir más lejos, o es un tema que veo que no hay ninguna flexibilidad en la postura, pues entonces yo misma los invito a que acudan a un tercero, es decir, pues que vayan a un juez, que vayan a un arbitraje o lo que consideren oportuno, pero la mediación en ese caso no sirve. ¿Es el tiempo para ti como mediadora un factor también para decidir si se termina aquí o no? ¿Hay un límite? Cuando se lleva demasiado tiempo, entre comillas, con las partes y no se llega a un acuerdo, algo pasa. También es muy fácil confundir la mediación con terapia, muy fácil. Es decir, yo tengo un conflicto con mi pareja, por poner un ejemplo, me voy al mediador y ahí ventilo emociones. Es decir, evidentemente en la mediación se ventilan emociones, en la mediación se habla, obviamente, pero no se hace terapia. Es decir, yo no hago terapia, entre otras cosas porque no estoy preparada para hacer terapia, y aparte de eso la mediación no es una terapia. La mediación es un espacio de diálogo, donde el mediador o la mediadora, con una serie de herramientas, que para eso nos hemos formado, que no es cualquier persona, para eso nos hemos formado, pues nosotros lo que tenemos que hacer es que salgan esas necesidades y las partes reconducidas a través de una serie de herramientas llegan al acuerdo que quieran llegar, a su acuerdo. Por eso hay más posibilidades de cumplimiento, porque no es el acuerdo mío, es el acuerdo de ellos. Y muchas personas, cuando yo les explico lo que es la mediación, incluso algunas nos han vuelto, han dicho, pues esto no me interesa, porque dejo muy claro que yo ni les voy a orientar, ni voy a decidir por ellas, son ellas, yo les voy a facilitar el camino, pero no es mi acuerdo. Entonces, ¿qué pasa? Que esos acuerdos tienen más posibilidad de cumplirse que un acuerdo que salga a través de un juzgado, porque a fin de cuentas es lo que un tercero me dice, en este caso, claro, el señor juez, el que dice, ustedes van a hacer esto, sí o sí, si no... En un lado hay acuerdo y en el otro no, partiendo de la premisa. Y luego hay tanto incumplimiento y tanta ejecución de medida porque no se cumple. Claro, efectivamente. Bueno, señores, pues lo que ustedes tienen que saber es que María del Mar González es la mediadora del Ayuntamiento de Puerto Lumbreras, un servicio público gratuito. María del Mar, ¿cómo se puede acceder a ti? Pues llamando por teléfono o personándose en servicios sociales, en la Avenida Región Murciana, en Puerto Lumbreras. Es verdad que es un servicio público, no cuesta nada, es cuestión de llegar y pedir cita para hablar conmigo y en esa semana mismo yo intento hacer algún hueco porque me dedico también evidentemente a otras cosas y por la tarde o lo que sea pues se le cita a las personas y se hace una sesión informativa con cada una de ellas y luego pues las sesiones conjuntas. También aprovecho para decir que tengo un compañero que es policía, que de hecho fui yo profesora suya, que se ha formado en mediación policial y también colabora conmigo en determinadas materias que algunas veces lo llamo o sea que formamos un tándem también. Un tándem interesante. Sí. ¿Puede pasar que sea solo una la parte interesada en la mediación y que tú ejerzas algún tipo de influencia para que la otra parte entre al juego? Es decir, bueno, al juego, no es la palabra adecuada, pero que entre en la participación. En el proceso. La mediación normalmente es una parte la que la solicita. Rara vez,
aunque también se da, van de mutuo acuerdo las dos partes y dicen, oye, que queremos, normalmente es una, pero es decir, se contacta con la otra o incluso la misma parte contacta con la otra parte, con el otro mediado y se le propone la mediación. O sea, que le puede ser solicitada de mutuo acuerdo o una de las partes y se contacta con la otra para ver. Lo que está claro es que si una de las partes no quiere, no hemos hecho nada, porque eso es voluntario. Pero decir, bueno, al menos lo intentas, se ¿no? intenta, Te pones en se contacto con intenta, él o efectivamente, con ella. sí. Muy bien, ya saben, un servicio público que ofrece el Ayuntamiento de Puerto Lumbreras. Lógicamente, hay que vivir en Puerto Lumbreras para hacer uso de este servicio, entiendo. Sí, tiene que Pero ser residentes en Puerto Lumbreras. vamos a aprovechar que estás aquí para preguntarte, ¿este servicio de mediación también se puede encontrar en el ámbito privado? Entiendo. Sí, claro, efectivamente. Igual que ir a un bufete de abogados. Efectivamente, lo mismo que va uno a un psicólogo o a un abogado o a un terapeuta familiar, pues puede ir, es lo que se llama la mediación extrajudicial. Es decir, pues yo acudo a un mediador pues para que me resuelva mi problema y ya está. Si estamos dentro de una mediación judicial, pues luego si hay contacto con los abogados, porque además esto es, el mediador y la mediadora necesitan los abogados, eso y vamos, es fundamental tenerlo claro. Y se le lleva a los abogados pues para que ellos lo vean y, por ejemplo, se le dé forma al convenio regulador, se pueda homologar a través, es decir, que la vía extrajudicial está ahí, si es casi como más funciona. Claro. La vía extrajudicial. Pues María del Mar, ha sido un placer tenerte aquí y espero que la gente que lo necesite pueda hacer uso de este servicio, ya sea por la vía pública, la vía privada. Aquí tenemos un ejemplo, María del Mar. Muchísimas gracias. A vosotros por invitarme. Volveremos a hablar contigo. Muy bien, muchas gracias.